Hola a todos, queridísimos sincráticos y sincráticas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Inversiones sin Fronteras, donde tratamos de explorar nuevos conceptos. Aquí estoy con mi queridísimo amigo y socio Alejandro Rosenberg. Alejandro, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú, Jacob? Todo muy bien, tenemos hoy día una sorpresa especial. Vamos a hablar de 20 en 20, esta va a ser la primera parte, 20 consejos para mejorar tus finanzas personales en 20 minutos, parte 1. Así que prepárense y esto va a tratar de traer al piso y tratar de entender de mejor manera estas ideas para así mejorar nuestras vidas y utilizarlas al máximo nivel posible. Con eso lo dejo con Alejandro, que va a comenzar de una con el primero de estos 20 consejos. Alejandro. Sí, no, primero decir que esto es lo mismo que tiene que hacer una empresa, etcétera. Primero hay que hacerlo con uno mismo. Entonces, a veces uno se le olvida qué cosas tiene que hacer para poder lograr lo que todos queremos, ver si uno puede ahorrar o no, etcétera. Entonces, el primer objetivo que nosotros, digamos, recomendamos en Fincratic es definir las metas financieras. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna forma tratar de definir qué es lo que yo quiero lograr a corto plazo, qué sé yo, a corto plazo podemos hablar de 5 o 6 meses, más a mediano plazo pueden ser 2 3 años, y más a largo plazo 4 5 6 años o más. Entonces, si uno tiene definido esas metas o lo que quiere lograr en este tiempo corto, uno puede tomar decisiones respecto a eso, ¿ya? Exactamente. Sí. No sé si sigo yo con el punto 2 o querías decir algo ahí, Jacob. No, me parece excelente. Es el punto número 1. Todo proyecto, todo negocio siempre parte con una meta y obviamente en las finanzas personales a veces nos dejamos de lado porque decimos, bueno, en el trabajo soy serio, tengo las planillas, soy ordenado, pero en el día a día no tanto. El primer punto, muy bien como dijiste tú, Alejandro, es definir tus metas. Con eso, de una, vamos al segundo punto, tenemos que hacerlo en menos de 10 minutos, Sí, es el segundo punto, identificar dale. la totalidad de tus gastos, la totalidad de tus ingresos, identificar tus ingresos. ¿Qué quiere decir eso, Alejandro? Quiere decir que tienes que ver exactamente cuánto recibes como, bueno, como la palabra lo dice, como ingresos. Quiere decir todo lo que tú recibes monetariamente, ¿cierto? Sea por tu trabajo ¿cierto? Si haces trabajo, si haces clases, si trabajas por hora. Entonces tienes que sumar todos tus ingresos. Y otra cosa importante, si este objetivo es, por ejemplo, puede ser con tu pareja, tu señora, tendrían que sumar, obviamente, los ingresos de ambos, ¿cierto? Si es tu objetivo personal y eres tú solo, tienes que fijar y sumar solamente tus ingresos, ¿cierto? Entonces depende, obviamente, si eres una familia, esos ingresos pueden estar compuestos por la sumatoria de la gente que trabaja o que recibe algo por alguna actividad, y ahí uno tiene que sumar todo. Exactamente. Entonces, el segundo paso es determinar y saber cuántos son tus ingresos. Yo creo que eso hay que verlo líquido, ¿no? Tenemos que ver después, obviamente, todos los impuestos, todas las cosas que te tocan pagar, ver tus ingresos, exactamente cuánto vas a recibir. Y obviamente, una de las estrategias a largo plazo, esto lo decimos con un pequeño paréntesis, en todo esto siempre es buscar y aspirar a tener no solamente una fuente de ingresos, sino que siempre tener ingresos pasivos, tratar de empezar a ahorrar, cosas que te puedan proveer distintas fuentes para así no ser dependiente tanto de una fuente única. Obviamente siempre tratar de buscar eso, obviamente a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero aspirar a eso y tratar de estar siempre en la búsqueda. Como tú me dijiste, Alejandro, si tienes alguna habilidad, puedes hacer clases, ¿cierto? Clases de algún tema, puedes, si sabes hacer distintas cosas, entonces en tu tiempo libre tratar de buscar, para aprender cosas. Hoy día hay plataformas como Mercado Libre, tus mismos ahorros, ¿cierto? Que estás generando a través de la plataforma Fincratic, ¿cierto? O distintos tipos de inversiones, tratar de generar distintos tipos de ingresos. Con eso nos vamos al paso número 3, ¿cierto? ¿Cuál sería el número 3? El paso número 3, bueno, es lo mismo que los ingresos, pero con los gastos, ¿cierto? Hacer una lista con la totalidad de tus gastos, ¿ya? Y en ese sentido, es importante también, si tú lo estás haciendo solo, tanto tu meta es sola, o si la meta es como familia, tienes que sumar tanto los ingresos familiares como los gastos de la familia para ver exactamente cuáles son tus entradas de dinero y cuáles son tus salidas de dinero. Correcto. Y los gastos, aquí es donde, por lo menos, yo personalmente he caído en esto, que uno a veces tiende a no estimarlos de la manera correcta. Uno dice, bueno, más o menos la comida me va a costar eso, y a veces esos números pueden no ser tan reales, a veces usualmente estás bajo, y dices, bueno, mis gastos más o menos me va a gastar 100.000 pesos en comida.
usualmente te gastas más. Entonces, es muy importante para eso, como tú me dijiste, Alejandro, métete a tu tarjeta de crédito, ve la cartola, ve en qué te gastaste, y en verdad hay muchas plataformas tecnológicas hoy que te permiten hacer un muy buen seguimiento y ver más o menos cuánto va en comida, cuánto te gastaste en el líder, ¿cierto? En el supermercado, cuánto te gastaste en electricidad, en el dividendo o en el arriendo, etcétera, y tener súper alta claridad exactamente qué es lo que está pasando con tus gastos, y así puedes convertirte en dueño de tu vida y manejar tu mundo financiero. Con eso, número 4, ¿cierto? Número 4. Número 4. Número 4, lo que invitamos a definir los gastos como gastos fijos y variables. Ya, eso es importante. Los gastos fijos, tanto para una persona como para una familia, los hemos definido como aquellos que te permiten subsistir, ¿vale? Que sin ellos, digamos, es difícil subsistir. Y los gastos variables son aquellos que nosotros al menos relacionamos con los estilos de vida. Entonces, uno, por ejemplo, la cartola del banco, lo que sea, tú tienes tus gastos y hay que tratar de definirlos como gastos fijos y variables. Eso es el cuarto consejo. Perfecto. Entonces, como tú me dijiste, gastos variables son cosas como estilos de vida, y ahí es quizás donde uno a veces tiene más espacio, ¿no? A veces tomarte un café en la calle sale más caro que hacerte tú un café en la casa, la cervecita con los amigos te puede salir 3 o 4 veces más de lo que te sale ahí en comprártela quizás en la casa, juntarte. Entonces ahí uno tiene que estar súper consciente de cuáles son nuestros gastos aparte, ¿cierto? Y me imagino también gastos variables, es importante también incluir gastos que pueden darse, que no solamente son por el estilo de vida, sino que emergencias médicas, ¿cierto? Se te rompe la lavadora, distintas cosas que te puedan ocurrir, creo, y ahí es donde quizás armarse un pequeño fondo de reserva, también quizás para protegerse de ese potencial gasto variable que uno podría llegar a tener durante el mes. Pero igual, estoy de acuerdo contigo, pero como recomendación, los gastos fijos igual, tú si estás pasando un momento de apriete económico, tú los puedes revisar. O sea, los gastos fijos son menos revisables, pero también lo son. O sea, tú puedes ver cuánto estás gastando en luz, cuánto estás gastando en agua, y a lo mejor vas a tener que pagar la luz, vas a tener que tener un termostato, o no tengo idea, lo que sea, y esos gastos fijos también lo puedes bajar, ¿vale? O bueno, incluso hasta, ojalá que nunca, digamos, pero hasta cambiar o cambiarte de casa si estás arrendando. Estos son gastos que no los puedes evitar, pero los puedes ser más bajos, siempre. Exactamente, yo con eso me adelanté, porque con eso en realidad estamos en el punto 5 del punto 6. El punto 5 es plantearnos cómo reducir los gastos fijos, y el punto 6 es ver cómo podemos eliminar la mayoría de estos gastos variables. Y quizás con eso podemos profundizar un poquito más. Tú ya hablaste un poco de los costos fijos, ¿cierto? La luz, el agua, y a veces uno dice, oye, ¿cómo puedo hacer para ahorrarme esto? ¿Cómo puedo hacer? Pero un ejemplo, por ejemplo, bien interesante, un ejemplo bien interesante que se me ocurre con el tema de los gastos fijos, por ejemplo, el hipotecario. Uno dice, mira, si yo me tomo un hipotecario a 15 años o a 30 años, uno dice, bueno, a 15 años voy a terminar pagando menos interés al banco, ¿cierto? Porque voy a terminar pagando mi crédito antes. Es verdad que mi cuota va a ser más alta, pero voy a terminar pagando antes. Entonces uno dice, bueno, quizás eso es mejor porque me ahorro el interés. Por el otro lado, si yo me extiendo y me voy a 30 años, ¿cierto? Hoy en día está más difícil, el 30 años, digamos 25 años, obviamente mi cuota va a disminuir, pero voy a terminar pagando más interés. Uno dice, bueno, quizás con eso voy a estar gastando más, mi costo fijo es más bajo, pero estoy eventualmente pagando más al banco. Pero la verdad, si uno lo piensa, con ese diferencial que te ahorras, ¿cierto? Entre 15 años o 25 años, ese diferencial, si tú lo inviertes, y lo inviertes, por ejemplo, en una de las plataformas de Syncratic, y con eso generas en promedio anualizado, con la volatilidad entre un 8 y un 10% anual, vas a ganarle a la tasa que te vas a estar ahorrando, y a fin de cuentas, a 25 años, no solo vas a haber pagado quizás un poco más de interés, pero vas a haber generado un poco de patrimonio. Entonces, el gastar la idea, creo, que de ahorrarnos en nuestros gastos fijos es justamente para empezar a generar patrimonio, para empezar a ahorrar y poder convertirnos en el conductor de nuestro destino financiero. ¿Okay? Con eso pasamos al punto 6, que también lo mencionamos, que es el punto de cómo empezamos a bajar un poco los gastos variables. ¿Cierto? Ahí quizás puedes dar algún ejemplo, Alejandro. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podría una persona, como tú dijiste, son cosas que no son necesarias para subsistir? Entonces, Sí, bueno, ¿cómo esto uno podría hacerlo? No, era un buen ejemplo lo tuyo. O sea, a lo mejor, si estoy complicado de plata, uno a veces el cafecito, o ir a almorzar afuera, o comprarte algo abajo, lo que sea. O sea, abajo me refiero abajo en la oficina,
Uno, claro, uno dice son, no sé, 3 lucas, 2 lucas, pero suma. Entonces, esos gastos finalmente son evitables absolutamente, o puedes traerlos de tu casa, esas cosas, o puedes comprarlo de una manera mejor me refiero más barata. Entonces, estos gastos son los que de alguna forma marcan tu estilo de vida y que tú puedes, de todas maneras, puedes trabajar en ellos. Si yo tuviera que preguntarte algo, y esto para los que nos están escuchando, no lo conversamos antes, nosotros hablamos un poco y pensamos un poco qué es lo que vamos a conversar en estos podcasts. Pero Alejandro, aquí te pregunto a capela, ¿ya? Si tú tienes que recomendar una estrategia a una persona, viene alguien y te dice, mira, Alejandro, tengo mis gastos fijos, tengo mis gastos variables, ¿dónde crees que tengo que poner hincapié para ahorrar y para lograr así generar un patrimonio más significativo? ¿Dónde recomendarías primero empezar a apretarse el cinturón? Primero quiero decir que somos especialistas en inversión y todo, pero en la parte personal, a mí también, igual que a ti, Jacob, parece, igual me cuesta, y no porque sean infinitos los ingresos, sino que a veces yo digo, creo que me gasto tanto estoy inventando en comida, y siempre es más. Entonces, a todos nos pasa, ojo, ¿eh? O sea, aunque seamos expertos y doctores en finanzas, nos pasa todo este problema. Es como los psicólogos cuando uno cree que no tienen problemas en su casa porque son psicólogos y tienen igual problema y no aplican las cosas con su hijo, y etcétera. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Y segundo, yo creo que en ambas cosas, porque los gastos fijos, aunque sean fijos, pueden ser menores si que estás dispuesto a sacrificar algo, ¿sí? O si que estás dispuesto a eficientar. En tu caso tú puedes eficientar, puedes poner termostatos, puedes tener energía más barata en el invierno, puedes poner, o sea, yo creo que igual todo se puede hacer. Y los gastos variables, obviamente el cafecito, el salir a almorzar, o, o lo que sea, digamos, o compraste algo que a lo mejor no te alcanza, que después lo vamos a ver, todo eso te suma. Entonces yo creo que se puede hacer algo en ambos tipos de gastos, sin duda. Y con Obviamente eso, el gasto variable, o sea, los gastos variables son incluso aún más, se pueden mover, digamos. perfecto, claramente. Y con eso quizás puedo pasar al punto 8, ¿cierto? Que es priorizar la totalidad de tus gastos, ¿cierto? ¿Cómo entendemos este concepto? ¿Cómo entendemos priorizar el total de tus gastos? A ver, eh, los gastos más importantes que uno entiende que son los gastos fijos, que ya lo dijimos, son aquellos que te permiten subsistir, o sea, la luz, el agua, el colegio de los niños, la universidad, lo que sea, el crédito hipotecario. Por lo tanto, lo que no puedes pasar es, o sea, los primeros gastos que tienes que cubrir son los gastos fijos, porque son aquellos que te permiten subsistir. Si no le pagáis la universidad a los niños, los van a echar; si no pagáis el hipotecario, vais a perder la casa. Entonces, lo primero es priorizar los gastos fijos y después los gastos variables. O sea, primero se pagan los gastos fijos y después los gastos variables. Y los gastos fijos se pagan uno puede tener varias opciones, pero en orden de importancia. No sé, pues me imagino, o sea, a ver, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, yo puedo jerarquizar esos gastos fijos. Puedo decir que los más importantes son vivienda, salud y educación. Entonces, no puedo dejar de pagar el arriendo o el hipotecario, no puedo dejar de pagar la educación de mi hijo, no puedo dejar pagar los gastos o sea, la ISAPRE o lo que sea, digamos. Porque eso es las necesidades básicas nuestras, digamos. ¿Cierto? Eso primero los gastos fijos. Y después a lo mejor no hay que dejar de pagar nada, no estoy diciendo que no deje de pagar, pero claro, es menos grave si dejáis de pagar. ¿Qué gasto fijo puede ser que dejes de pagar? No sé, pues estoy El inventando. plan, el plan de Internet, el plan de Internet avanzado. O de Spotify para tu hijo. Chuta, ya, está bien. Nadie se va a dejar subsistir por eso. Entonces, primero hay que jerarquizarlo en vivienda, salud, educación, y después otros, ¿cierto? Entonces, y después los gastos variables, obviamente que esos se jerarquizan respecto a cuánto te aportan esos gastos a tu calidad de vida, ¿cierto? O sea, si hay un gasto variable como el gimnasio y sin eso tú no tienes salud, porque no tengo idea, porque te hace mal a la cabeza, digamos, no hacer gimnasia, bueno, a lo mejor es más importante cubrirlo antes que los cafés o salir a comer, digamos. Estoy inventando, ¿eh? Entonces, así lo podemos jerarquizar los gastos fijos y variables. Primero son los gastos fijos, lo más importante, que nos permiten la subsistencia, y se jerarquizan de acuerdo a la importancia relativa en nuestra vida, y después los gastos variables se jerarquizan de acuerdo a cómo te hacen a ti como persona, digamos. Básicamente, cuáles puedes prescindir y cuáles no. En general, todo se puede prescindir como gasto variable, pero bueno, pero hay cosas que a lo mejor uno está dispuesto
a prescindir de ella. Como tú bien dijiste, la salud mental también es parte del bienestar total de una persona. Entonces, obviamente, dentro de un nivel razonable, pero se entiende que a veces ahorrarse, como tú dijiste, el gimnasio o algo que en verdad te trae un poco de salud mental, quizás es mejor ahorrar en algo como Spotify o arrendar algo, o el tipo de cable que tienes en la casa, quizás bajarte el plan y tener algo menos, porque quizás para ti tu salud mental es otro. Con eso estamos rompiendo el límite de tiempo. Nos queda poquito, así que vamos a tratar de cubrir los últimos 2 puntos. Punto 9 es hacer un presupuesto mensual, ¿cierto? Alineado con tus metas, ¿cierto? Que en el fondo eso quiere decir que tenemos que generar una guía y una estructura para dictarnos constantemente cómo tenemos que gastar nuestro dinero y destinarlo para cada una de las actividades. Y finalmente el punto 10 es establecer límites. Y como Alejandro estamos conversando, me decía, hay que aprender a decir, no me alcanza, ¿cierto? Y eso está bien, y está ok, no hay vergüenza, y uno tiene que decir, ¿sabes qué? No tengo que salir con esto, no tengo que ir a tal lugar, no tengo que competir en auto, en vacaciones, en distintas cosas, sino que, y creo que con eso podemos hablar algo un poco más profundo, que siempre la mejor inversión somos nosotros mismos, ¿cierto? Es, en vez de tratar de invertir en el que dirán, o en el que, bueno, yo tengo que hacer distintas cosas, o tengo que hacer esto porque mis amigos están haciendo eso, o mis amigas están haciendo eso, ¿sabes qué? Está bien, no me alcanza, y yo prefiero gastar e invertir, no gastar, sino prefiero invertir en mi seguridad financiera en el día de mañana, en mi tranquilidad eventual, aunque eso quiere decir que ahora no puedo hacer exactamente lo que quizás todos están haciendo, o ahorrar para eso, para simplemente después derrocharlo al día siguiente. Quizás no necesariamente es lo que uno debiera hacer. Con eso nos despedimos hoy día. Ha sido un placer nuevamente, sincráticos, sincráticas. Perdón, o antes de la despedida. Termina, el tema del presupuesto es muy importante, lo que tú dijiste, que eso, y con eso terminamos. El punto 9, que era el presupuesto, era en el fondo decir cuál es mi presupuesto de ingreso, después que vi todo mi ingreso, cuál es mi presupuesto de gasto, fijo, variable, cómo puedo ajustar esos gastos, y hago un nuevo presupuesto, y ahí tengo que ver exactamente, después compararlo con la cartola del banco, con lo que realmente gasté. Entonces ahí voy a tener una claridad de si tengo ingresos disponibles, después que vamos a los otros puntos para ahorrar, para lo que sea, o no, y si mi presupuesto está bien hecho o no. Exactamente. De eso se trata, de eventualmente llegar a la libertad financiera paso a paso, poco a poco, y eso se construye día a día, apretándose donde hay que apretarse e invirtiendo en nosotros mismos, invirtiendo en nuestros ahorros, invirtiendo en nuestro futuro, y de eso se trata. Y aquí estamos en Fincratic para tratar de apoyarlos lo máximo que podamos en cada uno de estos pasos. Ha sido un placer nuevamente, queridos fincráticos y fincráticas. Nos veremos prontamente en una nueva edición de Inversiones Sin Fronteras, donde no se pierdan la parte 2, donde vamos a ver los próximos 10 elementos fundamentales para tus finanzas personales y así evitar gastos innecesarios. Ha sido un placer. Mi nombre es Jacob Benjo. Aquí estoy con mi queridísimo amigo socio Alejandro Rosenberg. Nos veremos pronto en una nueva edición.